ocasión, casualmente, pues me ofrecieron un puesto de trabajo en Madrid y me aventuré, me vine a Madrid, que me impresionaba bastante porque es una ciudad muy grande. Entonces, aterricé en Madrid sin saber dónde iba a ir. Tuve la suerte, después de estar buscando pisos que la verdad es que no equipara la calidad del piso, la zona, con el precio que estaban pidiendo por ellos, unos familiares me ofrecieron un piso suyo a un precio muy económico y terminé aquí. Capitán Aya es la gran mayoría oficinas. Por la mañana tiene mucha vida, mucho tráfico, pero a partir de las 8, 7 y media, 8 de la tarde es como que la gente ya empieza a marcharse a sus casas y esto queda más tranquilillo. Al principio, cuando yo llegué a esta zona, que no lo conocía, me pateé bastante. Me costó bastante encontrar un supermercado. Luego ya localizando pues, zonas un poco más céntricas, más cerca de mi casa, sí localicé uno y bueno, al principio, aunque no me gusta mucho los productos que venden, me servía. Cerca de casa no hay un pequeño comercio, tienes que alejarte un poquito más hacia Bravo Murillo, que allí sí que es una zona donde puedes encontrar pequeños comercios. Yo inicialmente usaba el metro, porque se supone que es el transporte más rápido, pero justo para la zona donde yo trabajo, que es en la zona de Arturo Soria, el metro tardó media hora en llegar a mi trabajo y en autobús tardaba 15 minutos, con lo cual realmente el que yo he usado ha sido el autobús, la gran mayoría de veces el autobús. Luego, ahora me estoy adaptando al coche y voy en coche porque también es muy cómodo ir en coche, pero sí que el autobús para mí es lo más rápido. Cuando vine siempre me han dicho lo mismo, en Madrid es imposible quedar, es imposible porque las distancias, por horarios, imposible. Y yo eso me he negado siempre. Entonces, una de mis primas, que vive en Majadahonda, nos propusimos que una vez a la semana nos íbamos a ver y una vez a la semana nos veíamos. Y con otra de mis primas que vive en Barajas, también todos los miércoles quedo con ella. Pero luego sí es cierto que con otras amistades que tengo, pues hablamos mucho por teléfono, nos vemos algún fin de semana puntual, hablamos por internet, chateamos. Yo leo bastante de los periódicos, por mi trabajo tengo que leer bastante los periódicos. Sí es cierto, también veo la televisión. De noticias, ¿qué creerme? Me creo la mitad y menos de lo que ponen, tanto por escrito como en la caja tonta. Pero bueno, algo sí, saco mis conclusiones. Mis abuelos llegan de Córdoba, de la Rambla, y llegan directamente al Pozo. Y allí lo que hace mi abuelo con alguno de mis tíos es construirse su primera chabola, antes de que llegue el resto de su familia, con mi madre, mi abuela. A partir de ahí se van estableciendo un tiempo de chabolas y finalmente se organiza lo que es la cooperativa del Pozo, una cooperativa para construir las casas de la gente que vive aquí. Se empieza a urbanizar hacia el centro y construyen pues todas estas casas que tenemos alrededor. Sigue pasando el tiempo y mis padres se casan y empiezan viviendo en estas mismas casas, hasta que los edificios de ladrillo que rodean todo esto empiezan a construirse, también muchos por la misma cooperativa, y dan el paso hacia quedándose en el barrio y irse a su propio piso, ya en un edificio de 4 plantas, con vecinos, tu comunidad. Pues mi infancia completa pasa por estas calles. Las chicas, los ligues, mucha parte de todo el barrio, dentro del barrio también, ¿no? Gente con la que has ido al instituto, que has conocido de toda la vida y al final acaba siendo tu pareja o bueno, durante un tiempo por lo menos, ¿no? Al final conoces a todo el mundo, ¿no? La gente que se ha quedado en el barrio y ha montado sus negocios en el barrio tienen al final pequeños centros de concentración del barrio, ¿no? Y le conoces de toda la vida, o sea, estas son las tiendas las que has ido a comprar el pan desde que eres pequeñito, ¿no? Y el cómo evoluciona el sistema, ¿no? Y cómo evoluciona el barrio hacia tener grandes centros comerciales y que esas tienditas se van a pique directamente, ¿no? Y es gente que bueno, pues ha mantenido su tienda y su negocio durante toda la vida y que poco a poco se va viendo. Hablamos de conocer una parte importante de la vida y de los hijos y de las suertes y las penas que tiene el que te está atendiendo, ¿no? Y tiene una parte importante de su vida en ese tipo de atención, a llegar al Eroski, ¿no? Que aquí sería el gran centro comercial,
que se hizo porque montaban la Asamblea de Madrid, ¿no? Otro gran punto que tiene esto, ¿no? Y un poco con todo relacionado, hay un nuevo barrio, y era una tienda en la que, bueno, pues es una gran superficie, ¿no? Con mucha gente y trato impersonal, y comprar rápidamente sin tener que hablar ni echar un rato preguntando que cómo va la vida, ¿no? Te sientes de esta parte, lo tienes todo, lo conoces todo, puede haber cosas malas, pero sabes dónde no entrar, y te sientes vallecano, y dentro de Vallecas de tu parte de Vallecas, ¿no? Que ya es lo más de lo más, ¿no? Entrevías se comunica con el centro, principalmente con el tren. Y si quieres cualquier cosa que tenga que ver con cine de un poco de calidad, que te pueda salir de un centro comercial, teatro, garitos de otro tipo, tienes que salir al centro. O el trabajo. La otra de las causas es que en Entrevías al final lo que ha quedado son tienditas o construcción cuando se ha construido algo, y si no, toda la gente sale hacia el centro o hacia allá la periferia, ¿no? Para todavía más fuera de Madrid para trabajar. Puedes estudiar en el barrio hasta el instituto. Bueno, actualmente con todos los cambios no sé qué sistema, pero puedes hacer hasta el instituto, hasta la selectividad, y a partir de ahí tienes que salir a las universidades. Pues en este momento yo me planteo mi vida en el centro. También acompañado por mi novia, ¿no? Por la convivencia con mi novia, ¿no? Y ahí en un mutuo acuerdo por vivir allí. Por la proximidad hacia pues, todo lo que me pueda apetecer hacer de una manera sencilla y rápida, ¿no? Que no me cueste el tener que utilizar un medio de transporte para llegar a desplazarme. Las ventajas de vivir en una urbanización pues son muchas, pero entre ellas sobre todo es la etapa que nos ha tocado vivir a nosotros, a mi mujer y a mí, de una vez que decidimos ser padres, que es cambia todo radicalmente. Entonces ellos crecen por aquí, tienen sus amigos, los amigos vienen, le llaman por el telefonillo, ¿se puede bajar Ignacio? ¿Sabes? Entonces es todo muy natural, ellos son felices, a la vez proyectan su felicidad, nosotros somos más felices que ellos al verlos ¿sabes? Felices. Y bueno, y sobre todo, pues lo que pasa que es una vida, dice, que te creas tu microclima, ¿no? En tu urbanización, con tus amigos de aquí, tus vecinos que se hacen amigos porque tienen hijos, y a lo mejor luego vas descubriendo que tienen cosas comunes a ti. Tenemos un club social donde nos reunimos todos, pues los niños juegan, nosotros nos tomamos nuestra cervecilla, hablamos de nuestras cosas, y bueno, te vas creando pues un vínculo de amistad que en algunos casos pues es importante. Te vas apoyando unos con otros, entonces la vida se te hace mucho más fácil, porque ya no te sientes tú solo en una urbanización. Luego, también hay la otra parte, que bueno, hay otra gente de vecinos que no te llevas tan bien. Es decir, que aquí somos 250 vecinos, podemos decir que es como un pueblo, ¿sabes? Solo falta la capilla y el cura. Por ejemplo, que como todos los padres trabajamos, contratamos una empresa para que cuiden a nuestros niños en el espacio que nosotros tenemos aquí, ya en la urbanización, durante una hora determinada, que son las horas en donde nosotros trabajamos, y tiene muchas ventajas. Primera, que están con amigos, que se conocen de siempre. Segunda, comen todos en el mismo sitio y bueno, y sus vínculos son mucho más fuertes, porque se quieren casi como hermanos, ¿sabes? Luego, aprenden a socializarse mucho mejor. Mi hijo pequeño, que había muchas cosas que no comía, ahora las come porque otros niños las comen. Y era una época que ya estaba un poco los boom de los pisos, ¿no? Y aquí estaba todo carísimo. Y llegamos, buscamos bastante, y había casas pues de estas que valían mucho dinero para lo que eran, ¿no? El exterior, a ver, el exterior de Madrid, de ir a Madrid todos los diarios, pues eso es, yo lo veo como si estuviéramos aquí en un satélite de la Tierra, ¿no? Y tú vas en tu coche, yo voy todas las mañanas, y entonces vivo allí todo el día, de 9 a 6 de la tarde, mi mujer sale a las 6:30 de la mañana y vive ahí hasta las 3 de la tarde en su trabajo, y luego nos volvemos a nuestro satélite. Cuando vives en zonas fuera de Madrid, por lo menos en la A6, depende mucho el horario que salgas tú, porque 5 minutos antes o 5 minutos después puedes que te encuentres el Gran Caravanón. Yo saliendo de aquí a las 8:30, llego allí a las 9:30, ¿sabes? Entre unas cosas y otras. Depende a dónde vayas de Madrid también. Pues si te metes en el centro y vas directamente por la A6, directamente a Entrada Princesa, ahí te comes el gran, porque es una entrada que se achica, ¿sabes? Es como un embudo, ¿no? A mí me gusta mucho la radio y escucho todo. Mientras como, yo me leo mi periódico, mi marca, mi tal. Eso, hablando con la gente, la televisión, es decir, vivir aquí no implica estar desconectado
me hace sentirme conectado y también intentar conocer mucho para para intentar, sobre todo, que mis hijos aprendan lo más bueno, o lo que yo creo que dentro de mi filtro es lo más bueno. La venta del edificio se hizo antes de que expropiaran, porque la casa estaba expedientada y tenía una orden de reparación de daños. La inmobiliaria que compró, a su vez, entró contándonos se cae y tiene expediente de ruina. Y lo que pretendían era que saliéramos, porque claro, se les fastidiaba el negocio. Hubo mucho de fuerza mayor, es decir, igual tenían a las 8 de la mañana un señor deshaciendo un piso encima de tu cabeza, ¿no? Entonces la gente optó por marcharse. Se quedaron con los alquileres de renta antigua y poquito a poco pues nos fueron apretando tuerca, es decir, ya destruida absolutamente la casa, no existía nada de tabiquería, roturas de agua, problemas de luz, en fin, pues lo típico, ¿no? O sea, lo que se suele hacer para coaccionar y forzar. ¿Alguno de vosotros habéis visto cómo estaba la fachada antes? Entonces era toda una malla que cubría toda la fachada, más un cerramiento en la calle que les servía de almacén y impedía el paso. Entonces ahí hemos tenido yonkis, gente practicando sexo, gente que cagaba directamente, latas, basuras, cascos, sillas, carros, y ha sido una pelea. El anterior propietario lo vende momentos antes de que se la expropien, porque como no estaba haciendo lo que tenía que hacer, se la iban a expropiar. Entonces la vende en último momento. Estos señores entran, se deshacen de todo el mundo y hacen bomboncitos en el centro de Madrid. Y inmediatamente lo que empezamos a hacer fue consultar gerencia de urbanismo, ITES, expedientes y, por supuesto, asesorarnos por medio de abogados. Y luego hacer piña y hacer resistencia y pelear por nuestros derechos. Se han hecho asambleas, hemos tenido charlas, hemos entrado en contacto con muchísima gente, se creó un blog con medios de comunicación, pues que hay de todo. Nos hemos sentido bastante bien atendidas y ha creado además una rueda, o sea, era rueda. Ha habido prensa, ha habido televisión, ha habido radio y bueno, yo tengo una niña de 12 años y lleva 2 años y medio aguantando esto. Y creo que tendría que estar protegida. Es más, yo me como muchas veces la cabeza, yo me he comprometido y estoy en lucha, pero ella no tiene edad de estar en lucha. La Cañada, pues eso, era un antiguo paso de ganado, atraviesan toda España y entonces, pues bueno, en los años 50 pues se dio una orden verbal del régimen franquista que había entonces, que se podía la gente cogerlo pues para sembrar 4 cosas y poder así, pues bueno, sobrevivir un poco mejor. Y la gente pues se fue cogiendo, que yo sepa, desde la parte de Coslada ya para arriba, y así poco a poco pues se fueron haciendo con 4 palos la caseta de herramientas para tener las herramientas. Poco a poco uno hizo una casa un poco mejor para ir los fines de semana. Sobre el 78, cuando empezó la cooperativa Covivar, la cooperativa obrera, fue cuando surgió el conflicto más o menos en el 78. Claro, empezaron los bloques pegados a la cañada, con la intención de edificar en la cañada. Se sondearon las parcelas, empezó a presionarse a los 4 hombres, entre ellos mi padre,
que esto no sembréis nada porque es un trabajo a lo tonto, porque esto se os va a quitar, todo con esa presión, y entonces ellos resistieron y les quitaron algo, les quitaron bastante trozo, pero bueno, se consiguió que ya no fuera más la cosa. Entonces ahí ha estado, pero con mucha tensión. Estamos en un sitio donde estamos estorbando a intereses urbanísticos no pequeños, sino gente bastante gorda, gente muy poderosa de Madrid y de España. Nos unimos todos en una coordinadora de asociaciones. Entonces, pues bueno, ahí estamos, pues, ahora mucho más porque por la presión más grande que hay, pero siempre hemos estado ahí defendiéndonos, pues, de toda esa presión periodística, en los medios de comunicación, en la televisión nos sacaban todo lo malo. Cuando quitaron las Barranquillas, la Rosilla y todos esos poblados de drogadictos, pues se fueron mudando poco a poco a Valdemingómez, porque estaba más cerca la carretera de Valencia, y entonces nosotros, yo por mediación de su presidenta Elena, del sector 6, ya sabía por algunos policías que le dijeron, se te va a llenar esto de mierda. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues lógicamente han tenido un arma para echárnoslo encima, para meternos a todos en el mismo saco. Y las imágenes que salen en la televisión, pues bueno, todo eso en España, todo el que no lo conozca, pues se cree que todo es igual, somos todos iguales. Hemos salido en toda la prensa extranjera, incluso ha habido manifestaciones a favor de la cañada, y bueno, pues vienen otros pues que quieren sacar todo el morbo de lo malo, e incluso llegan a decir cosas que no son ciertas, como chabolismo para todo, cuando hay un informe de que la Cañada Real, salvo excepciones, son todo casas de ladrillo. O sea que... pero bueno, en general los medios nos han ayudado bastante regular, se han portado bastante bien. Y gracias a eso, pues la cañada se conoce ahora mismo en buena parte del mundo y contamos con esa ayuda. V de Vivienda nació espontáneamente a través de un mensaje en internet. En Europa había habido también otro tipo de manifestaciones de malestar social. Aquí se centró en el problema de la vivienda porque lo que parecía escandaloso era que en el país donde se había construido más vivienda residencial de toda Europa existiesen capas muy amplias de la población que no tenían un acceso a la vivienda. La respuesta por parte del poder fueron detenciones a las sentadas que organizamos de una forma anónima, y la manera de responder a la agresión del poder, a las detenciones, fue hacer asambleas horizontales y abiertas en distintas ciudades de España, en donde la gente que sentíamos ese problema fuimos a organizarnos, y organizarnos de una manera asamblearia, horizontal, es decir, que pueda participar toda la gente sin necesidad de estar desde un primer momento en el movimiento y sin ningún tipo de jerarquía, es decir, no hay una cabeza visible, no hay lo que se elige de una forma consensuada, y en el momento en que no se puede llegar a un consenso, pues se procede a una votación. Pero digamos que lo que sale de allí es algo que no viene ni ligado a ningún partido político, ni ligado a ningún sindicato, ni ligado a ningún tipo de grupo de presión. Eso nos ha dado una fuerza al cabo del tiempo, porque nos ha permitido denunciar el tinglado inmobiliario que afectaba tanto a poderes públicos, ayuntamientos, jueces. Digamos que el discurso oficial, el discurso de los medios, era que la vivienda suponía un ahorro para las familias, con lo cual la infinita mayoría de la gente que se metía en una hipoteca, que pedía un crédito hipotecario, se lo concedía el banco, pensaban que el precio de la vivienda era alto, pero no importaba, porque ahí estaban guardados, digamos, los ahorros de su vida por el modelo de que la vivienda cada año se revalorizaba. Lo que no se daban cuenta, digamos, es la trastienda, es que la gente que veníamos detrás, las generaciones que nos incorporábamos más tarde al mercado de trabajo, con unos salarios también más precarios, ya no íbamos a tener acceso a un bien de primera necesidad como es el derecho a una vivienda. Cuando surge V de Vivienda, al surgir V de Vivienda, existen otro tipo también de asociaciones, como la Plataforma por una Vivienda Digna, que tienen el mismo problema, pero digamos que hacen un análisis diferente de la realidad y toman posturas diferentes.
Digamos, si V de Vivienda lo que pide es un cambio drástico en la política de vivienda, la plataforma por una vivienda lo que piden son reformas graduales, cambio de la ley hipotecaria, cambio de la ley del suelo, es decir, son una serie de reformas sobre el sistema ya existente. Pero luego después han ido apareciendo otro tipo de asociaciones que son asociaciones de afectados. Internet lo que nos permite es, por una parte, entre nosotros ser capaces de circular la información y tomar decisiones de una forma más o menos rápida, o a través de correos electrónicos, foros de opinión, etc. Y por otra parte lo que nos permite es sacar nuestra propia voz, es decir, tener la propia visión de los actos, de nuestras propuestas y demás, ya no solamente se ven reflejadas a través de un medio de comunicación, de una entrevista en radio, de una entrevista en televisión, sino que nosotros podemos difundir nuestro propio mensaje con nuestros medios. Patio Maravillas nace de toda una tradición de generación de espacios sociales. A esa forma de generar o de crear esos espacios sociales se ha llamado Movimiento Ocupa. En el fondo el patio ha bebido de toda esa historia que surge, por ejemplo, en la ciudad de Madrid a partir de los años 80 y que el patio intenta recoger un poco toda esa herencia. No es que dentro del patio haya que hacer ciertas cosas. El patio lo que la gente tiene la posibilidad de organizarse, encontrarse y a partir de ahí construir. Si sus inquietudes van por generar un jardín, es un jardín. Si sus inquietudes van por generar una oficina de derechos sociales, es una oficina de derechos sociales. Pero al final lo que la gente está haciendo es aquello que está viviendo, ¿no? Entonces, o que forma parte de sus necesidades o que forma parte de lo que su ambiente necesita, ¿no? Dentro del patio pasan como dos tipos de situaciones. Una es la que se genera a través de los procesos de organización interna y otra es el espacio como recurso para todo ese movimiento que está cercano al patio. Entonces, al final el patio forma parte de esa red de lugares donde poder hacer o construir otra cultura política. Y entonces tiene como esas dos ramas, ¿no? Una más interna donde se trabaja la cotidianidad y otra más externa donde se entra en relación con los diferentes colectivos, formas de organización que al final también necesitan de lugares para expresar su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunicación es como bidireccional, ¿no? Es decir, el Patio Maravillas no es un espacio de la gente que está aquí organizada, sino es un espacio de la ciudad. Dentro de estos espacios lo que se transita es a modelos que generen condiciones democráticas de relación. Y las relaciones democráticas de relación significa que el otro participa de una construcción común en igualdad. O sea, y en ese sentido es un intento de generar una cultura política propia que se pueda expresar además como colectivo. Es decir, que la construcción de lo común entendida como un proceso en constante revisión, donde además esta dicotomía entre el individuo y lo colectivo quede un poco anulada, ¿no? Es decir, el individuo tiene su protagonismo dentro de lo colectivo y además en un colectivo que al final la relación es horizontal, es de igual a igual. Pues el patio hoy cumple 2 años, 2 años que son muy importantes porque uno de los grandes hándicaps que tienen estos espacios es la no posibilidad de construir en el tiempo. 2 años nos ha permitido generar arraigo dentro de un entorno social y físico, se ha permitido la realización de demandas y necesidades sociales y eso también nos ha generado que el patio al final esté incluido dentro de esta ciudad, ¿no? Y bueno, pues estamos celebrándolo también con otras gentes de Berlín, Ámsterdam, París, también un poco para intercambiar también esas experiencias e intentar generar también movimiento y aprendizajes comunes.
El CAUN es el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, que es una asociación histórica, que vamos ya casi por los 50 años. Surgimos de las tripas o más bien contra la dictadura, es decir, cuando en este país no había espacios públicos de reunión, de debate, de crítica, y aprovechando el paraguas que daba la pertenencia de España a la ONU, la UNESCO, pues se aprovechó esa grieta y se convirtió en un foro de agitación, de debate, de propaganda, de ideas democráticas, de ideas de los trabajadores, digamos, contra el franquismo. Y hoy, pues 50 años después, se sigue en ese impulso, es decir, es una asociación que apuesta por la transformación social, que apuesta por fundamentar la crítica social, es decir, no solamente ir a las consecuencias de los fenómenos, sino indagar las causas, es decir, no solamente qué es lo que pasa, sino por qué pasan las cosas. El CAUN se reúnen para montar coordinadoras, movilizaciones, etcétera, cantidad de pequeños colectivos, de la sopa de mosquitos, o nube de mosquitos de colectivos, que se mueven un poco al margen de las grandes instituciones de esta sociedad madrileña. La vivienda en este país, como mínimo, en los 30 años que dicen que llevamos de democracia y antes, ha estado concebida siempre como un negocio, es decir, como un instrumento más de acumulación, de generación de plusvalía y de riqueza, y digamos el aspecto de cobertura de una necesidad social de alojamiento, que es lo que teóricamente tendría que ser la vivienda, es decir, dar respuesta a esa necesidad social que tiene toda persona de un lugar en el que vivir, siempre ha estado subordinado a ese primer objetivo. A partir de esa asunción, que es una cosa que se ha ido trabajando durante décadas por los diferentes gobiernos dictatoriales y democráticos, de que la vivienda era el mejor de los negocios posibles, de que digamos, cualquier uso alternativo de la vivienda que no pasara por el mercado era digamos, una mala inversión, era tirar dinero, etc., la gente ya parte de esa premisa, es decir, es una cosa que se ha ido construyendo. Cuando no es suficiente lo que se obtiene dentro de los límites legales, entre comillas, del mercado, de la explotación legal, de la vivienda como necesidad, se va un paso más allá, y es decir, si son personas, pues digamos, propias personas que conciban a sus semejantes simplemente como máquinas de hacer dinero, es decir, les da igual lo que pase con ellos, el objetivo es hacer dinero con la vivienda. Si para eso tienen que pasar por encima de la vida o de los derechos de esas personas, pues se los quita de en medio. Y ante la realidad material de que efectivamente durante muchos años la vivienda ha sido un negocio, porque se han encargado de promoverlo, y efectivamente el que podía invertir en vivienda y que compró a mediados de los 90, pues ahora mismo tiene una vivienda, a pesar de que esté bajando algo, que vale varias veces lo que pagó por ella, es decir, la vivienda desgraciadamente sí que ha sido una inversión rentable estos años, y bien que se han encargado de promoverlo y de machacarnos con eso a costa luego de tenernos hipotecados, pero bien que se han encargado. Y buena parte de la gente, es decir, voluntario o involuntariamente, hemos participado por eso, en esa dinámica. Se construye para especular, se construye como negocio. Entonces, la constante expansión de la ciudad responde a ese principio, es decir, no hace falta para satisfacer la necesidad social de vivienda seguir construyendo. En este país, en nuestras ciudades, en Madrid mismo, hay 180.000 viviendas vacías, según el censo de vivienda del año 2001, más las que se hayan podido construir con los PAUs en estos años. Cuando se habla de recalificaciones de suelo, etcétera, aunque muchas veces se señala con el dedo la especulación pública, que la hay y también participa, pero realmente lo que hace es beneficiarse o poner también el cazo, por ser muy expresivo, de la gran especulación privada. Quienes realmente ganan son los terratenientes, familias de toda la vida o empresas inmobiliarias, entidades financieras, constructoras, etcétera, que son los que tienen los millones de metros cuadrados. Nosotros somos poca gente, no tenemos capacidad de llegar a través de los grandes medios, ni de recursos, digamos, de personas, ni económica, no tenemos capacidad de buzonear Madrid, de estar en todas las manifestaciones repartiendo. Queremos aportar elementos de reflexión y utilizamos en las pocas posibilidades que tenemos la página web, la lista de correo para difundir eso, que es lo importante, generar debate, reflexión, discusión, etc. ATTAC nació en Francia, de un artículo que el director de Le Monde Diplomatique sacó y que se titulaba, y es sintomático de lo que va a venir después, que va a ser el movimiento el leitmotiv de ATTAC. El artículo de Ramonet se llamaba Desarmar los mercados financieros. A partir de ahí, toda nuestra actividad de estos 10 últimos años ha sido movilizar a la sociedad y alertarla del peligro que lleva la desmesura de las finanzas en la actividad humana y sobre todo en la actividad económica. Es decir, el mercado es el elemento clave de esta sociedad, y el mercado además, como se autorregula, es pretendidamente el que debe organizar y ordenar todos los ámbitos de las relaciones entre los pueblos, entre las gentes y entre los países. El suelo tiene una característica, y es que es un recurso escaso. Y es escaso porque una vez utilizado
no hay reversibilidad. Es decir, si yo urbanizo una huerta, la marcha atrás no es posible. Hasta tal punto el suelo es un recurso escaso y es objeto de codicia y por tanto de especulación, que los procesos que denominamos urbanos se caracterizan por una ocupación masiva de este suelo. Esto es lo que explica las burbujas inmobiliarias, el que en un momento este dinero se traslada allí donde ve altas tasas de rentabilidad financiera. Las ha visto en las ciudades, en el suelo, que era posible cambiar de suelo no urbano a suelo urbano y apropiarse de las plusvalías que implica este cambio de clasificación. Pero en el momento en que esta burbuja se ha hundido, este dinero sale de ahí y se va a otros sitios. Hoy en día los medios de comunicación son empresas como otra cualquiera, que lo que buscan es, digamos, la maximización del beneficio y la influencia sobre los colectivos para que de alguna manera ellos sigan teniendo ese poder sobre los políticos y sobre la sociedad. Para los medios y para la globalización, Internet lo que ha supuesto es que pueden operar 24 horas al día, 5 días a la semana, en el casino financiero. Pero esto ha dado a los movimientos que resistimos a este proceso, nos ha dado un instrumento valiosísimo, que es la posibilidad de utilizar medios alternativos para hacer llegar nuestro discurso, para hacer llegar nuestras propuestas, para hacer llegar nuestras convocatorias. En el año 2001, por primera vez, se realiza en el estado de Río Grande do Sul de Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, el primer foro social mundial como contrapartida del foro económico de Davos, donde los grandes amos del mundo decidían qué era lo mejor para ellos y cuál era el paso siguiente en este proceso de globalización y de burbujas especulativas que hemos hablado. ATTAC, por tanto, entra dentro de este conjunto de movimientos sociales, sindicatos, ONGs, y a partir de ahí empieza a extenderse por el mundo, planteando nuestro lema, que otro mundo es posible. El Observatorio Metropolitano es una plataforma de investigación militante que surge a raíz de que varios colectivos y personas individuales veníamos trabajando dentro de los movimientos sociales, pero sentíamos una carencia a la hora de producir un discurso enunciado por nosotros mismos. A raíz de eso, una serie de colectivos y personas nos reunimos con intención de poner en marcha una serie de investigaciones militantes que acabaron confluyendo en una publicación que salió hace creo que 2 años ya más o menos, que enuncia los problemas de Madrid desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista. No es una plataforma académica y es multidisciplinar, pero por esencia propia, porque hay gente que viene del mundo de la sociología, de la antropología, de la arquitectura y del urbanismo, de la economía. Las nuevas formas de desarrollo de vivienda que tenemos, lo primero que hay que decir es que son tremendamente homogéneas. Están basadas en unos criterios de diseño marcados por el propio planeamiento, que se basan en la manzana cerrada, una manzana de unas dimensiones mucho mayores que las manzanas del ensanche, y son además desarrollos, como ya he dicho, que superan en términos cuantitativos lo que se venía trabajando a nivel de urbanismo, y normalmente están enganchados y bordeados por una serie de infraestructuras de comunicación, como de gran conectividad, que es la que proporciona el desplazamiento y la accesibilidad a los núcleos de trabajo. Esto hace que, al ser un espacio tremendamente homogéneo y liso, la capacidad de relación social en él sea muy escasa, porque apenas goza de espacio público, tal y como lo conocemos en la ciudad mediterránea, en la ciudad tradicional. Además, por estándares de urbanismo, cada vez es más necesario una cantidad de suelo mayor, tanto para dotaciones como zonas verdes. ¿Cómo componemos un paisaje aún más homogéneo? Pues diciendo, la vivienda libre estará situada aquí, la vivienda protegida estará situada aquí, sin ningún tipo de mezcla social y económica entre clases. Las dotaciones estarán también en un pequeño extremo, sin tampoco tener ninguna posición de centralidad en el desarrollo,
Y las zonas verdes actuarán más bien de colchón, de protección frente a las vías de comunicación. No serán unas zonas verdes de recreo y de encuentro, sino serán más bien el espacio necesario para distanciarse de esas vías de comunicación. ¿Cuál es el espacio por excelencia que encontramos como que centraliza la capacidad de relación de un PAU o de un nuevo proyecto de estos de desarrollo residencial? Pues es el centro comercial, que es el que produce servicios y es el único espacio de relación para esa población. Se aprueba la Ley del Suelo de 1998, que establece que todo el suelo que no sea protegido será un suelo potencialmente urbanizable. En un país en el que, como son las Castillas, en el que hay una cantidad de suelo inmenso, eso ha producido grandes barbaridades urbanísticas con desarrollos alejados del centro y con volúmenes de desarrollos que nunca habíamos visto en cantidad, porque ha hecho posible que se contemplen desarrollos urbanísticos donde no había una demanda, gracias a un instrumento legislativo que otorgaba al suelo como una especie, como una varita mágica, iba regando como de lucro, de posibilidad de desarrollo a espacios que no habían sido más que suelo baldío, huertas o puro descampado, ¿no? Cuando hablamos de Constitución, hablamos del texto normativo que hoy por hoy adquiere más importancia en las sociedades porque es aquel texto que contiene los derechos fundamentales, los derechos sociales y los valores básicos del ordenamiento jurídico. Las leyes en la actualidad, para ser válidas, no únicamente tienen que estar aprobadas por un procedimiento formal, es decir, en un parlamento, sometida a determinadas mayorías, sino que además tienen que ser legítimas, es decir, tienen que respetar siempre y en todo caso estos derechos fundamentales, estos derechos sociales y estos valores. Y no se trata únicamente de que las leyes tengan que tener este doble requisito, sino de que los jueces tenemos que tenerlo muy presente en nuestras resoluciones, es decir, interpretar toda norma en un supuesto de hecho, en un conflicto, en la forma más efectiva y más favorable a estos derechos fundamentales y a estos derechos sociales. El derecho a la vivienda se recoge en el artículo 47 de nuestra Constitución. En España, el desarrollo de esta previsión constitucional ha sido muy pobre, Encontramos dos hitos legislativos que son importantes, que es de un lado el decreto Boyer, que bajo la excusa de que los arrendamientos eran largos y la renta era muy baja, lo que hizo fundamentalmente fue obviar la protección al arrendatario, ¿de acuerdo? Y por otra parte, aspectos como los de la Ley del Suelo de 1998, que básicamente es entregarse al mercado libre porque de alguna manera no favorece que exista pues un parque público de viviendas de situación de protección o que exista un buen parque de oferta de pisos en alquiler. Para que una ley sea justa debería respetar un proceso deliberativo desde abajo. En muchas ocasiones de lo que se trata en la democracia para hacerla realmente fuerte y sustantiva es de que entender que los ciudadanos no solamente se hacen ciudadanos por emitir su voto una vez cada 4 años, sino que por razones de legitimidad y de eficacia, los ciudadanos, que son los mejores conocedores de los problemas que les atañen, tendría que estarse a sus legítimas demandas para incluirlas en la legislación, porque el problema es que en un contexto con una privatización brutal de los servicios públicos, con una desregulación absoluta, el Estado se abstiene cada vez más en su función de protección. Y por otra parte también lo que ocurre es que las leyes son el producto en muchas ocasiones más presionadas o fruto de la presión de poderes, de lobbies financieros y jurídicos, que no de atender y de estar a las demandas de los ciudadanos. Entonces es cierto que en muchas ocasiones lo que se suele hacer, no en este tema sino en muchos otros, es construir de cara a la ciudadanía determinados escenarios de conflicto o determinados escenarios de alarma social, ya te digo, no solamente con este tema, sino también pues con el tema de cómo se construye por los medios la inmigración o cómo se construyen, pues no sé, el fenómeno de los manteros, de forma que posteriormente tú estás preparando el escenario social, que además no hay que olvidar que es un escenario de fragmentación, de ciudadanos atomizados, de una cultura basada en el individualismo y en el consumo, en el que no se construyen lazos fuertes de ciudadanía, de forma que vas introduciendo mensajes de miedo que hacen que luego, cuando las leyes se promulguen, no exista una contestación cívica a las mismas como debería ser.
La rehabilitación en el tema de la edificación es muy importante en dos sentidos. Por un lado está la rehabilitación del patrimonio, digamos, histórico de las ciudades históricas anteriores a la Revolución Industrial, que son unos edificios mucho más eficientes y energéticamente más rentables. Y por otro lado está la rehabilitación energética, que es algo que se ha planteado ahora posteriormente, que consiste en hacer más eficientes energéticamente los edificios que se construyeron a partir de los años 50. A partir de los años 50 hasta ahora se ha construido mucho peor de lo que se construía antiguamente, por el mero hecho de que se disponía de una energía que se consideraba ilimitada y no se tenía en cuenta que el edificio tiene que ser autosuficiente, cosa que en la ciudad histórica, en la ciudad tradicional, como no había esa energía fósil de la que ahora disponemos, pues se tenían que mantener por ellos mismos y aclimatarse a la temperatura, a la humedad y a la iluminación, digamos que es los factores principales que rigen el confort. Ahora, con la industrialización, los edificios se están basando en barreras que impiden el paso de calor, en vez de almacenarlo. Eso tiene un problema grave, que tienen que ser estancos. Son barreras, digamos, con aislamientos que contienen aire únicamente en un polímero, o dobles acristalamientos que tienen dentro un gas, pero eso no almacena calor. Y como el aire que está dentro del edificio se tiene que renovar, pues ahí entra una contradicción: renovamos el aire, pero no almacenamos calor en el edificio, con lo que hay que poner unas máquinas eléctricas que climaticen ese aire que tenemos que renovar. Eso convierte a los edificios en electrodomésticos, ya que no funcionan sin un aparato enorme que climatice ese aire. Antes, cuando se construía con ladrillo, con tierra, con mortero de cal, eran esos propios muros los que almacenaban el calor y por la noche, en verano, por la noche se refrescaban, con lo que hacían, digamos, de refrigerador durante el día, en verano. Y en invierno, al contrario, una vez que el edificio se caldea, todas esas paredes, esos grandes muros, esos forjados, se caldean, aunque se renueve el aire, ese calor está ya dentro de la casa. No ocurre eso con los aislamientos. La arquitectura tradicional ha recurrido a los materiales que tenía en las proximidades, y si no, pues ha hecho por traer esos productos, a cultivarlos, como la caña, como cierto tipo de pinos, y utilizaba la cal, la argamasa. A partir de la Revolución Industrial y de disponer de medios de transporte, digamos, que parecía ilimitado su posibilidad de desplazamiento, se empiezan a traer materiales industrializados. La industrialización y, digamos, la obsesión por los nuevos materiales, por todo lo que hemos considerado moderno, rechazando la tradición constructiva de los maestros de obra, nos ha llevado a utilizar unos productos que venían de la industria petrolera, que han decidido quizá ellos y a través de su publicidad que los adaptemos a nuestros sistemas de construcción, que no solo son menos eficientes, sino que además son productos tóxicos, contienen cloro, contienen cianuro, contienen talatos, emiten a la atmósfera un montón de partículas. Una conurbación es una estructura urbana, una urbanización que pone todo el territorio al servicio del sistema económico y financiero. No lo pone al servicio de los ciudadanos. O sea, cuando hablamos de conurbaciones no hablamos de ciudades. Una ciudad es un espacio de convivencia en la que los ciudadanos habitan y son capaces de tener un proyecto común. En una conurbación tú ya no perteneces a un espacio, perteneces a un conjunto, a un racimo de espacios, y cada uno de ellos te es ajeno, porque la parte de tiempo que vives no es una parte de tiempo propia o necesaria para apropiarte de él en un sentido complejo, y por tanto, al no sentirte parte de un sitio, te sientes menos implicado en su transformación y no tienes ninguna capacidad de participar en su modificación más que a través de estructuras regladas o abstractas, ¿no? ¿Qué es una conurbación, por tanto? Una conurbación es un artefacto
que aunque en un momento determinado se quiso vender como una articulación de ciudades o de espacios en los que las funciones estaban repartidas y uno podía recorrerlas libremente para conseguir en ella pues todas las funciones que no consigue una ciudad, se ha convertido en todo lo contrario, en una pesadilla en la que tú tienes que recorrer largas jornadas de transporte para acudir a lo que antes tenías cerca. Es más, la conurbación, con su política de centralización, segmentación y concentración, roba actividades que antes ocurrían en tu espacio próximo, ¿no? Imaginaos lo que ocurre ahora mismo con el ocio. El ocio antes era un espacio que se vivía en tu propio espacio. El ocio ahora mismo se vive en un espacio centralizado. Tú puedes vivir tú vas al centro de Madrid los sábados y los viernes por la noche y están completamente saturados, mientras que la gente que viene, incluso ya no de barrios periféricos que podrías decir que no tienen historia, sino de barrios con historia, este mismo Tetuán, no encuentra en ese espacio ninguna actividad ni estímulo propio de lo que supone que es la vida urbana, porque ha sido trasladado y concentrado en otro punto. ¿Qué ocurre a partir del momento que dentro de nuestro sistema de producción y consumo la propia industria de motorización del automóvil demanda, se convierte en un factor fundamental de riqueza? Luego hay que crear unas infraestructuras que estén al servicio de esa riqueza. Pero aún más, llega un momento que ya la propia creación de infraestructuras es un factor de riqueza, porque lo que es falso es que esa infraestructura quede un espacio igualitario. No, esa infraestructura está al servicio de incrementar las diferencias sociales y la segmentación por rentas y por poblaciones. Europa es el gran espacio de consumo. Ahora mismo la visión sería: hay un espacio de alta eficiencia de consumo, de alta eficiencia financiera, que tiene que consumir la producción que se realiza en China y otros países del este para que puedan seguir manteniendo su tasa de crecimiento. Ese es el problema. O sea que el problema, si fijaros que China no puede crecer sobre sí misma. El problema es que Estados Unidos deja de consumir y se produce una crisis en China. Se cierran las fábricas, ¿no? Entonces ahora mismo lo que hay en Europa es una distribución, una articulación de eso, un intento, hay unos flujos de contracción de crecimiento y contracción de los focos de consumo. Hay que incrementar los espacios de consumo, pero como las rentas son cada vez menores, también hay que reducirlos. Es un fenómeno, pues como pasa con estos adelgazamientos, ¿no? Que adelgazas y te lo vas perdiendo músculo en cada una de ellas, ¿no? Y lo que está haciendo la sociedad europea es perdiendo ese músculo industrial, ese músculo productivo. Y luego, en cuanto a recursos, las ciudades son los grandes depredadores de recursos y energía. Entonces, las ciudades primero consumen ciudadanos, el crecimiento de las ciudades y su destrucción consume ciudadanos porque nos han convertido en consumidores, que esa es una primera degradación. Y al mismo tiempo, en ese crecimiento desmesurado dedicado al tráfico y al ocio regulado, pues nos han comido el tiempo libre. El cambio climático se entiende como un fenómeno nuevo, cuando en realidad está recogiendo discursos y reflexiones muy antiguas. Realmente, cuando hablamos de los problemas y de las consecuencias y los impactos negativos del cambio climático, estamos hablando de alguna forma de una serie de problemas, está aglutinando una serie de problemas ambientales de nuestra relación con el medio, con un punto de vista nuevo y muy urgente. Si no tenemos en cuenta que el vivir del petróleo, el vivir del carbón, genera unas emisiones y unos residuos, bien en forma atmosférica o en contaminación de las aguas o en contaminación de los suelos, no nos daremos cuenta de realmente cuál es el problema, y el problema es global, el problema no conoce de fronteras, el problema es de todo el planeta. Básicamente se han identificado una serie de modelos denominados no sostenibles, es decir, que no pueden mantenerse en el tiempo con la calidad y con las condiciones que estamos mostrando. El primero de estos modelos sería el de producción y consumo, el segundo sería el modelo de transporte, el tercero sería el modelo energético y el cuarto sería el modelo en el uso del suelo. Aquí podemos ver unas comunicaciones, un uso del suelo para el transporte y para la comunicación, que no tiene en cuenta ciertas variables, es la que nos va a hacer sufrir problemas como, por ejemplo, el agua, el acceso a un agua de calidad, al afectar estas utilizaciones del suelo a los acuíferos que tenemos en el subsuelo, al afectar, como decíamos, a las zonas naturales de transición de la fauna, se convierten en barreras que no permiten que los animales se adapten a las nuevas condiciones,
no solo las naturales, sino las que generamos el ser humano, y entonces esto hace que nuestra expansión y nuestra utilización del suelo no permita un desarrollo armónico entre el ser humano y el entorno en el que vive. Básicamente utilizamos el suelo, los recursos naturales que nos sirven para tener electricidad, energía, alimentos, todo este tipo de recursos son los que utilizamos con el fin de satisfacer nuestras necesidades y sobre todo también para tener un control sobre el medio y tener un cierto dominio sobre el futuro y sobre nuestras posibilidades de supervivencia. Realmente la fuente de información sobre el cambio climático deben de ser los científicos. Ellos son los que en su trabajo diario conocen mejor los datos reales sobre lo que está ocurriendo. Y la cosa es trasladar esta información que generan los científicos al conjunto de la sociedad. Para eso hay diferentes canales, diferentes vías, como pueden ser los medios de comunicación, como puede ser la educación. La educación es fundamental en estos temas y se van incorporando nuevos contenidos a trabajar sobre el cambio climático, por ejemplo, pero también sobre la utilización del suelo, sobre el tipo de ciudades que queremos, sobre el tipo de viviendas en las que queremos vivir y qué tipo de relación con nuestros recursos más cercanos queremos tener.